Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Yolanda Martínez. Soy parte del equipo de la Secretaría de Gobierno Digital en el Perú como asesora internacional en transformación digital. Tuve el privilegio de dirigir la unidad de gobierno digital y de coordinar la estrategia digital nacional en México, donde lanzamos un modelo muy similar a Go.p que conocimos hoy en la mañana para cambiar completamente la manera en cómo el gobierno se relaciona con los ciudadanos a través de Go.mx. Así que es para mí un enorme privilegio poder ser co-host de esta actividad y formar parte de un equipo tan competente y tan apasionado del tema como es el de la Secretaría de Gobierno Digital del Perú. Marushka Chocobar, que es la secretaria de Gobierno Digital, está en este momento en una comisión en el Congreso, pero muy pendiente de este bloque vespertino que tenemos en este primer bootcamp de innovación digital y diseño de servicios. Nos entusiasma muchísimo ver su compromiso con el tema, la participación tan activa que se ha tenido en una mañana que arrancó muy intensa. Veo ya en cámara a Román Josif, nuestro primer speaker para esta tarde. Román, gran colega, compañero de batallas, referente internacional en innovación de servicios a la ciudadanía. Me entusiasma muchísimo darte la bienvenida a este bloque. Eres alguien con quien tuve la oportunidad de compartir no solo en mi rol de servidora pública en México, sino durante los 2 años que pasé en un país tan extraordinario e interesante como es Chile, al frente de la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo. Poder estar en tus oficinas, poder codiseñar contigo el índice de innovación pública, poder trabajar tan de cerca con tu equipo, eres de verdad una gran inspiración, un gran ejemplo a seguir. Me encanta el que puedas compartir con la audiencia de esta tarde. Me permito contextualizarte que tenemos inscritos del sector público, varias regiones al interior del Perú. Perú es un país, como muchos de nuestros países en América Latina y el Caribe, sumamente diverso en su cultura, en su bagaje histórico, así que tenemos muchísimos funcionarios y funcionarias públicas de gobiernos locales. Tenemos también a muchísima gente del ecosistema digital del Perú, de la iniciativa privada. Tenemos también muchos colegas de la región que están siguiendo este evento. Así que, si recordamos, tuvimos en la mañana una apertura muy importante por parte de Carlos Santizo de la CAF. Nos compartió las nuevas tendencias que estamos viendo en la región en materia de diseño de servicios. Después tuvimos la oportunidad de conocer por parte de Mauricio Castro del equipo de investigación de necesidades de los usuarios de Go.p las diferentes técnicas y herramientas para, en primer lugar, contextualizar cuál es el problema que queremos resolver, cómo salir a preguntarle a la ciudadanía qué le duele para poder realmente diseñar una estrategia de mejora que atienda esa necesidad. Después tuvimos a Silvana, que nos presentó y nos compartió el modelo de Go.p como el único punto de acceso digital a información, a datos, a mecanismos de participación ciudadana de una manera muy fácil de entender para la ciudadanía que quiere relacionarse con las diferentes instancias que prestan servicios en el sector público de Perú. Después tuvimos una sesión muy importante sobre la importancia de la empatía a través de la transformación cultural, la importancia de la igualdad de género, de respeto a la diversidad y de cómo esas diferentes visiones enriquecen el proceso de codiseño de servicios. Y siguiendo esa secuencia, esta tarde vamos a arrancar un bloque muy importante que es el rol de los laboratorios. El Laboratorio de Chile es pionero en la región, un gran referente en cómo se puede hacer una gran startup dentro del gobierno, en cómo se puede desafiar con metodologías, con diseño ágil, con salir a la calle, con preguntar, cómo podemos hacer mucho más rápida nuestra gestión, pero también cambiar radicalmente la experiencia de la ciudadanía a la hora de interactuar con el gobierno. Una vez que tengamos esta sesión de labs, continuaremos la tarde con Almendra, que es otra persona que también me ha encantado conocer en estas semanas que llevo trabajando con el equipo de Go.p, sobre diferentes herramientas y plataformas que habiliten estos espacios de colaboración y codiseño. La pandemia dio un espacio enorme de utilizar herramientas colaborativas para continuar de manera muy acelerada brindando diferentes servicios digitales a la ciudadanía. Y vamos a cerrar con César Ijar, que nos platicará diferentes metodologías de pensamiento visual para la innovación digital. Así que tenemos un bloque esta tarde pensado y codiseñado con mucho cariño, con mucha pasión por parte de nuestros speakers para seguir aprendiendo, poniéndonos al día, pero sobre todo generando comunidad.
Así que Román es ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Lleva más de 10 años dedicado a la innovación, con un especial énfasis en el sector público, aunque también sé que vivió en México y estuvo en el sector financiero por un tiempo. Ha liderado desde startups digitales hasta proyectos culturales y hoy se desempeña como director ejecutivo del Laboratorio del Gobierno de Chile. Román, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir con todo el ecosistema digital del Perú la experiencia de los labs. La dinámica está programada para tener tu presentación y después abriremos a un espacio de conversa. Les recuerdo a todas y a todos que está habilitado la sección de Q&A, yo voy a estar, o de preguntas y respuestas, yo voy a estar monitoreando cómo se va dando la conversación para que una vez que Román cierre su presentación podamos tener este espacio de interacción. Vi también en el chat que alguien estaba preguntando por las presentaciones. Efectivamente, todas van a estar disponibles en el sitio que se habilitó para el registro conforme se vayan cerrando los diferentes bloques del día. Así que, Román, muy bienvenido a este espacio. Adelante. Buenísimo, muchas gracias Yolanda. Me siento como en mi casa con esa introducción. La verdad es que como siempre un gusto verte, saludarte. Efectivamente trabajamos mucho conjunto durante tu corta pero muy intensa estadía en Chile. Y la verdad es que hoy para mí es un gusto agradecer al Gobierno del Perú, a la Secretaría de Gobierno Digital y a toda esta instancia de Bootcamp. Increíble tener a más de 1000 y tantos innovadores públicos del Perú motivados, conectados y haciéndose corresponsables por este proceso de transformación digital y transformación en general que requieren nuestros distintos sectores públicos, no solo en la región. Este es un desafío global y qué bueno saber que tenemos un país vecino que se lo está tomando en serio y que está generando las instancias tanto de manera descentralizada como también desde, entiendo, el centro de gobierno como es la presidencia del Consejo de Ministros. Así que felicitaciones por la instancia, un gustazo estar acá, Yolanda, agradecer también a Marushka por la invitación y bueno, y a todo el equipo, insisto, de la Secretaría de Gobierno Digital. Sin más, vamos a pasar directo a conocer un poco de qué se trata el Laboratorio de Gobierno de Chile, cuál es el modelo de servicio que hemos podido consolidar en estos años. Nosotros como Laboratorio de Gobierno estamos próximos, de hecho, en las próximas semanas a cumplir 6 años desde nuestra creación. Ha sido un viaje y una evolución increíble. Obviamente todo el proceso reciente de pandemia, pero también de estallido social en Chile han acelerado digamos, la velocidad, pero también la profundidad de las intervenciones que como laboratorio de gobierno desarrollamos. Y por lo mismo creo que tenemos casos y aprendizajes muy interesantes que compartir con ustedes el día de hoy y ojalá que puedan estar participando activamente del chat y que puedan hacer todas las preguntas que quieran. No hay, digamos, preguntas malas, las que puedan sonar más evidentes pueden ser muy relevantes y también las preguntas del backstage, digamos, del lado B, que a veces no se ve de lo que es un proceso de innovación pública. Así que voy a compartirles pantalla rápidamente. Y hoy les quiero hablar justamente no solo del laboratorio, que obviamente es el espacio donde nosotros hemos podido apalancar e impulsar distintas innovaciones públicas y también una estrategia más global desde el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia en Chile para poder hacer que aceleremos la transformación del Estado. Pero más allá del laboratorio, quiero que centremos la conversación en el potencial de la innovación pública y cómo esa innovación pública se pone y se hace de principio a fin al servicio de las personas, al servicio de los usuarios de las distintas instituciones, de los gobiernos, sea cual sea el país donde estemos hablando. En ese sentido, al menos en Chile, pero yo creo que este es un contexto que pudiésemos rápidamente hacer un paralelo en Perú, en Colombia, en México, en Brasil y probablemente en casi todos los países de la región, y no solamente la región, sino que estamos viviendo un punto de inflexión, un cambio de época donde estallidos sociales, una pandemia tan compleja y disruptiva como es la pandemia del COVID,
están generando, por un lado, una presión por mejores respuestas y respuestas más ágiles y más pertinentes de la política pública de cara a la ciudadanía, y por otro lado está obligando al aparataje público a hacer un uso acelerado de tecnología que está disponible y que es tecnología que no necesariamente es de frontera del conocimiento. Estamos hablando de tecnología que está disponible hace 5, 10 y a veces hace 15 años, y que como sector público también tenemos que hacer la autocrítica que no hemos sido capaces, por distintos motivos, de hacer una adopción tecnológica de manera acelerada y que esa adopción tecnológica tenga una estrategia por detrás, entendiendo que la tecnología es un medio y no un fin. Esas dos componentes, la presión por mejores respuestas del Estado y el uso acelerado de tecnología disponible, generan el escenario perfecto, estimados amigos y amigas, para acelerar la transformación del Estado. Y por lo mismo, y quiero partir con ese mensaje, nosotros como funcionarios públicos tenemos una tremenda corresponsabilidad, porque estos escenarios no se dan todos los días. Y como no se dan todos los días, tenemos que saber aprovecharlos justamente para poder transformar de buena manera las instituciones en las cuales trabajamos y para generar buenos diseños y buenas implementaciones de servicios, tanto digitales como no digitales. Y es ahí donde aparece este nuevo paradigma de diseño por un lado, de implementación por el otro, porque es muy importante entender que esto es parte de un mismo proceso. No podemos quedarnos tranquilos cuando tenemos un buen diseño, un prototipo o un buen piloto armado. Nosotros generamos valor cuando las innovaciones existen en la realidad. Y por ende la implementación es una etapa crítica, y en general esto lo hemos discutido mucho con otros laboratorios de innovación pública en el mundo, que hacemos poco énfasis a veces en la etapa de implementación. Y no solo en los proyectos de innovación, en general en los proyectos de gobierno. Y es ahí donde se juega el momento de agregar o no agregar valor. Y por último, en la gestión pública permanente, porque lo que queremos instalar es que la innovación pública es un paradigma de cómo hacer las cosas de manera distinta en la gestión pública, en el día a día del Estado y en los procesos de reforma, de reestructuración de servicios, de reestructuración de instituciones y, para qué decir, de implementación de políticas públicas. Y es ahí donde este paradigma tiene cinco principios que a nosotros como laboratorio nos guían en todo lo que hacemos. Tenemos por un lado a las personas en el centro, que suena, digamos, como algo muy obvio, pero creo que es fundamental a la hora de realmente conectarnos con necesidades y expectativas que son cambiantes. En segundo lugar, tenemos la necesidad de tener enfoques multidimensionales. ¿Y qué nos referimos con esto? Nos referimos a que en el siglo XXI y en el abordaje de la complejidad, los procesos de innovación requieren múltiples miradas y por lo mismo requieren que distintas disciplinas converjan. No podemos trabajar solo con ingenieros, solo diseñadores, solo abogados. Necesitamos una mezcla de esas disciplinas y por ende también un lenguaje común entre esas disciplinas, y el lenguaje común es el lenguaje del usuario. Y al mismo tiempo necesitamos que en ese lenguaje común se den dinámicas de creación colaborativa o más conocida como co-creación. ¿Por qué? Porque las soluciones no las tenemos algunos iluminados que, digamos, de un alto piso de un ministerio diseñamos la política pública, ni tampoco la tiene un funcionario en particular que está ejecutando un servicio o un usuario que lo está recibiendo, sino que la interacción entre los distintos actores que son parte de un proceso de diseño, implementación y gestión de las políticas y de los servicios es donde se generan los mejores diagnósticos, más robustos, más completos, y al mismo tiempo las soluciones más pertinentes basadas en este cuarto principio, que es la evidencia. La evidencia es crítica, por suerte en un mundo digital es mucho más fácil de recoger, mucho más barata de colectar, y los datos, que son el petróleo no del futuro, del presente, son justamente ese combustible que nos va a permitir acelerar la transformación del Estado. ¿Para qué? Para tener implementación de soluciones que ya tienen evidencia de que funcionan, que les hacen sentido a las personas, en ámbitos tan diversos como la salud, la vivienda, la seguridad pública y otros. Y por último, orientación a la implementación, señores. No nos sirve de nada tener buenos prototipos, buenas mediciones, buenos pilotos, buenas evaluaciones experimentales y después nos escalamos las soluciones que generan valor. Porque es ahí donde la ciudadanía ve un Estado proactivo, ágil, innovador, que da respuestas a sus problemáticas.
Es en esos principios donde nos basamos como laboratorio de gobierno, siendo la agencia del Estado de Chile que, dependiendo del Ministerio de la Presidencia, está acelerando las transformaciones de los servicios públicos en esta lógica bastante de startup por un lado, pero por otro lado también de ir generando ciertos mandatos y estrategias transversales que permitan instalar este nuevo enfoque y que permitan cumplir nuestra misión, que es co-crear soluciones a problemas públicos que sean prioritarios, transversales, e ir instalando capacidades para innovación en las instituciones, y esto es muy crítico. No solamente nos interesa las innovaciones que quedan implementadas y generando valor, que es obviamente muy relevante, sino que también nos interesa dejar un músculo instalado en las instituciones con las cuales trabajamos. Y esto lo hacemos a través de un modelo de servicio que en los últimos 3 años hemos podido consolidar y que está dando resultados muy interesantes y muy potentes que creo que pueden ser de inspiración el día de hoy para ustedes. Por un lado, vamos a contarles sobre Ágil, este servicio de consultoría que permite explorar y desarrollar soluciones a problemas públicos prioritarios, implementando soluciones por un lado y también dejando capacidades en el camino, que se complementa muy bien con una estrategia de descentralización de herramientas y capacidades más individuales, donde podemos capturar a funcionarios motivados, pero también a actores que están en el ecosistema, a startups que quieren ofrecer ciertas soluciones al sector público, a personas de la academia que quieren poner a disposición su conocimiento, o también incluso a gremios o a sociedad civil organizada. Es en esa red que genera, digamos, redes para innovación, por supuesto, pero también entrenamiento, conexión y visibilidad de las personas que están hoy haciendo el cambio diario de la cara del Estado, es donde estamos generando capacidades individuales en una red que ha crecido exponencialmente y que ya está llegando a los 16.000 miembros. Y en tercer lugar, y no menos importante, es una pata de servicio que nos faltaba en este modelo y que desarrollamos junto con el BID en el último año y medio, digamos, fue justamente el índice de innovación pública. Y este índice lo concebimos no solamente como un instrumento de medición, sino que lo concebimos como un tercer servicio del laboratorio que está midiendo esas capacidades para innovar, que setea no solamente un orden de magnitud, sino que una posibilidad de tener un estándar de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de una capacidad para innovar, y finalmente dar ciertas herramientas de orientación y de gestión a las autoridades y a los equipos directivos para que puedan hacer gestión de mejora continua con las oportunidades identificadas por el índice. Y esto ocurre en un terreno muy concreto, que son los distintos niveles o ámbitos de cambio donde nosotros intervenimos como laboratorio y que hemos ido descubriendo en el camino. Y este no es un modelo teórico que partimos y desarrollamos con alguna entidad académica, sino que esto es conocimiento sistematizado desde la misma evidencia de cada proyecto, de cada iniciativa, de cada servicio del laboratorio de gobierno, donde hemos podido identificar 4 niveles donde ocurre la transformación. Y que si no pasamos por cada uno de estos niveles de manera muy comprometida, probablemente las innovaciones que desarrollemos van a ser insuficientes o van a estar de alguna manera cojas, les va a faltar algún componente para que realmente sean sostenibles y sustentables en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Debemos siempre revisar la estrategia. Cuando estamos entrando en un proceso de transformación digital o en un proceso de cambio, bueno, ¿por qué vamos a hacer el cambio que estamos haciendo? ¿Cuáles son las definiciones estratégicas? ¿Cuál es la normativa que vamos a utilizar o que vamos a modificar? ¿Qué articulación de redes vamos a generar? Luego, a nivel del servicio, ¿qué modelos de atención? ¿Cómo vamos a hacer adopción de las soluciones? ¿Cuál es la propuesta de valor que está detrás? ¿Cómo vamos a comunicar el lenguaje claro? A nivel de la operación, ¿qué datos vamos a utilizar? ¿Qué tecnología, con qué tecnología nos vamos a apalancar? ¿Y qué procesos vamos a reestructurar, simplificar, automatizar o eliminar? Y por último, cómo la base de la organización, que son las personas, somos los funcionarios, vamos a hacernos cargo de estos cambios a nivel de estrategia, operación y servicio, que a nivel de competencias y roles tienen que quedar muy claros, y a nivel de reestructura en el diseño organizacional también. Creo que es importante que tengamos de vista estos 4 niveles de cambio y estos 12 tipos de innovación cuando estemos mirando los casos que voy a estar presentándoles el día de hoy. Trabajamos en una lógica ágil, algo lo adelantaba bien Yolanda, y esta lógica ágil no es un capricho, es también parte de lo que hemos ido
descifrando con el tiempo, desde la experiencia misma de trabajo del laboratorio, para que los proyectos no sean eternos, para que se incentive la instalación de capacidades, para que tengamos buenos ritmos de trabajo con las contrapartes y para que también podamos pasar por las distintas etapas de explorar la institución, investigar muy bien el problema, diseñar propuestas de solución, prototipando, testeando, ideando, siempre de manera colaborativa, generando los pilotos correspondientes, su evaluación y después el escalamiento, todo en ciclos ágiles que no duran más de un mes cada uno y que permiten ir llegando a los distintos productos que son el problema, el desafío de innovación, los componentes de la solución misma, obviamente, a implementar. Y esto nos ha permitido justamente generar, por un lado, mejoras de productividad en las instituciones y por otro lado, mejoras de calidad de los servicios que estamos entregando a nuestros respectivos usuarios. Y ese es el valor que está detrás de la innovación pública y hay imperativos que nos empujan a generar ese valor. La necesidad imperante, urgente, y esto es aplicable, por supuesto, en Perú, a tener un gasto público más eficiente, donde la innovación es un aliado en ese sentido. No viene a generar más gasto, viene a hacer un uso más eficiente del gasto actual. Segundo, viene a generar confianza. Los procesos de co-creación, los procesos de testeo, las gobernanzas colaborativas generan confianza en los proyectos, en las políticas públicas que estamos implementando y en última instancia generan confianza en las instituciones. ¿Qué más crítico para lo que estamos viviendo como crisis política latinoamericana y en general a nivel mundial de la democracia que generar confianza a través de proyectos de innovación? Y por último, coordinación. Coordinación es probablemente el elemento, digamos, crítico en esta receta de innovación pública. ¿Cómo sustentable esto? Jefaturas de servicio involucradas, para los jefes que están acá escuchándonos, ustedes juegan un rol fundamental, ustedes tienen que liderar con el ejemplo los procesos de innovación. En segundo lugar, alta dedicación de los equipos. Si los equipos no se compenetran con este proceso y no entienden que es hacer nuestro trabajo de manera distinta, con nuevas metodologías, con nuevas herramientas, a través de una confluencia disciplinar, vamos a, evidentemente a carecer de resultados. Obviamente esto tiene que estar vinculado con meternos a problemáticas que sean parte del core del negocio. No podemos empezar a innovar en si cierran mejor o no las ventanas del ministerio, ¿cierto? Por poner un ejemplo ridículo. Nos tenemos que meter realmente en los problemas que aquejan a nuestros usuarios y que al mismo tiempo que aquejan a la dirección máxima de la institución. Y tiene que haber compromiso de implementación. Y acá los recursos no salen del laboratorio. Acá los recursos salen de cada institución que acude al laboratorio y obviamente nosotros guiamos cada una de las etapas, aportamos con cada una de las digamos, disciplinas y los expertices técnicos y obviamente damos ritmo metodológico al proceso. Y en un año de crisis podemos decir que ha sido un año de implementación. Y ese año de implementación nos ha permitido generar impacto en las personas, impacto en las instituciones, impacto en un aparato público que necesita transformarse de manera rápida. Y es así como ejemplos como el reporte al contribuyente desarrollado con el Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuesto Interno dan cuenta de un estado proactivo. Y acá el proyecto fue fortalecer la transparencia del uso de impuestos para los contribuyentes y cómo a través de un proceso muy colaborativo con más de 700 contribuyentes en todas las regiones del país que fueron, digamos, generando insumos para poder llegar a este diseño, prototipando los contenidos, prototipando el diseño gráfico, incluso prototipando cómo tenía que ser el canal de comunicación del Estado, del Servicio de Impuesto Interno, con los contribuyentes. Acá lo que se desarrolló fue un mecanismo de reportería personalizada vía mailing y vía también el sitio web personalizado de Impuesto Interno, donde a partir del año pasado, y este año ya es la segunda vez que se implementa esto ya como política permanente del Ministerio de Hacienda, es que te llega a ti como contribuyente un reporte donde se te hace una accountability, una rendición de cuentas personalizada y proactiva y se te explica, usted pagó tanto en impuesto a la renta, usted pagó tanto aproximadamente en impuesto al valor agregado y este monto, en este caso 437.000 pesos, se desglosan de la siguiente manera tanto en tipo de gasto público como en áreas de gasto público. Todo con lenguaje claro. Para llegar a este diseño pasamos por todo el proceso que yo ya les explicaba
y obviamente con una evaluación experimental previa a llegar a los 3 millones de contribuyentes, donde nos dimos cuenta que esta intervención genera aumento en la percepción de transparencia y genera aumento en la confianza en el Estado, medido, digamos, de manera muy prolija durante el proceso. Otro ejemplo muy distinto y que viene, digamos, a mostrar la diversidad de iniciativas que uno puede impulsar a través de un proceso de innovación pública es la implementación de un canal digital, proactivo, confidencial, 24/7, flexible y remoto, que permite de manera silenciosa, que es probablemente la característica principal, ayudar a mujeres que están viviendo situaciones muy complejas y muy duras de violencia intrafamiliar y que con la pandemia obviamente esto se ha agudizado. Nosotros partimos este proyecto obviamente con el Ministerio de la Mujer. Siempre el laboratorio de gobierno trabaja en conjunto con quien es el dueño del problema, ya lo decíamos al principio, la institución, su autoridad, sus equipos tienen que estar full comprometidas e involucradas en el proceso. Y el problema inicial fue que veíamos cifras alarmantes de aumento de violencia en Europa y en marzo nos pusimos el objetivo de que no pasara más de un mes de tener una solución que fuera pertinente para las usuarias y para quienes también es testigo de este fenómeno de violencia que obviamente tenemos que erradicar en nuestras sociedades. Y lo interesante acá es que además de todo el proceso de diseño de servicio, de entender a las usuarias, de diseñar los procesos que fueran pertinentes, de apalancarnos con los programas y la oferta pública ya existente y de hacer uso de tecnología disponible como fue el canal y la API de WhatsApp, trabajamos de manera muy colaborativa con una empresa internacional como es Facebook para implementar este primer servicio de alerta y apoyo oportuna a casos de violencia intrafamiliar en el contexto de cuarentena y que donde básicamente el servicio completo y el canal digital está pensado de principio a fin en las necesidades de estas usuarias que evidentemente no pueden llamar por teléfono de manera ruidosa y necesitan un canal silencioso y necesitan que esté en permanente conexión y que uno pueda tener una comunicación que no sea, digamos, en un momento del tiempo, sino que pueda ser desfasada, que uno pueda, por ejemplo, compartir una ubicación, compartir una foto, una evidencia, y que además no solamente tenga el uso de inteligencia artificial para priorizar las atenciones, sino que además también el apoyo, digamos, y que también fue parte de esta innovación, el apoyo psicológico de expertos. Durante el 2020, más de 25.000 mujeres han sido atendidas con esta solución y esto es parte de un estado proactivo que ocupa, insisto, la tecnología disponible, que es WhatsApp y que básicamente la utiliza el 85%. Otro ejemplo, también en pandemia, tenía que ver con, bajo el framework de estas 4 capas, estrategia, servicio, operación y organización, entender cómo podíamos hacer un buen diseño e implementación del subsidio al empleo con foco en el usuario, y donde había un desafío de hacer llegar 2.000 millones de dólares en un proceso inédito de apoyo a las pymes y a las grandes empresas para, por un lado, generar retorno de trabajadores a sus respectivos puestos de trabajo que habían sido congelados con una ley de protección al empleo, y también la generación de nuevos puestos de trabajo en la línea del subsidio contrata. Este proyecto también con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo y con el Servicio Nacional de Capacitación de Empleo involucró coordinar a 8 entidades públicas en una coordinación, coordinar los datos, hacer interoperar las bases de datos y armar una arquitectura tanto tecnológica como de modelo de atención que respondiera a las necesidades de las empresas y de los trabajadores y que hiciera fácil la interacción con este beneficio. Habíamos aprendido con otros beneficios públicos que se desarrollaron durante el inicio de la pandemia que la usabilidad en lenguaje claro, tener los datos precargados, tener un acceso, digamos, a una plataforma robusta que no se caiga y tener también una postventa, un seguimiento de en qué está mi beneficio, en qué está el pago, qué problemas tuve y todo una arquitectura omnicanal de respuesta digital, telefónica, presencial, etcétera, por mail que fuera resolutiva, iba a ser crítico para una buena implementación. Y eso fue justamente lo que hicimos, obviamente preocupándonos de la usabilidad y de todos los componentes de cualquier proyecto digital. Y hoy nos permite decir con mucho orgullo que hemos, como gobierno, entregado más de 500.000 subsidios,
con un 99% de consultas atendidas, que eso es un dato bien interesante. Acá el grueso de las personas que acuden, en este caso al subsidio de empleo a través del CENSE, son atendidos con un día de respuesta máximo promedio, que eso también es importante, que las respuestas no se demoren en el tiempo, que generan ansiedad y angustia en las personas, sobre todo en un momento de crisis, con una plataforma robusta y escalable que no se ha caído un solo día, y con un 80% de satisfacción de los usuarios. Esto nos habla de un Estado que entiende que tiene que tener un estándar de entrega de servicio, de delivery de servicio distinto. Y este es justamente el tipo de soluciones que tenemos que ir replicando. Otra solución distinta nace de los funcionarios públicos, nace de un concurso interno en el Fondo Nacional de la Salud, fue Hoy Nací y Soy FONASA. Y que es parte de un rediseño completo también de la propuesta de valor de FONASA, de su modelo de atención, de su arquitectura organizacional y de otros elementos que desarrollamos junto con ellos, pero me voy a detener solamente en esta solución que creo que es paradigmática de la transformación digital. Si uno hablara de la transformación digital como una escalera donde lo primero quizás y lo más básico, lo más obvio es tener disponible el mismo trámite que uno hacía presencial en, digamos, en digital, que fueron los paradigmas iniciales de gobierno electrónico, que está muy bien y que probablemente todavía estemos al debe en ese primer piso. El segundo piso de la escalera tiene que ver con ciertos elementos que se eliminan, ¿cierto? Y que realmente hacen que un proceso que era de tales características en lo digital es mucho más simple, es más robusto, tiene menos etapas, elimina burocracia, se aprovecha de los datos para interoperar, elimina el famoso comprahuevo y genera un estado mucho más seamless, ¿cierto? Pero quizás la cúspide de eso es cuando eliminamos de raíz un trámite completo, de principio a fin. Y eso es lo que hicimos con Hoy Nací Soy FONASA, la automatización del trámite de afiliación de recién nacidos, donde gracias a la coordinación tanto legal como tecnológica del Fondo Nacional de la Salud con el registro civil e identificación en Chile, logramos automatizar este proceso de afiliación de recién nacidos, y cada vez que un recién nacido de un hijo o hija de un afiliado de FONASA nace, automáticamente es afiliado a FONASA, evitando no solo acudir a las oficinas, evitando el trámite digital, evitando a veces procesos engorrosos que impiden que las familias, y en este caso los recién nacidos, reciban la oportuna atención y la oportuna protección cuando requieran, digamos, desde el minuto del nacimiento. Eso ha beneficiado a más de 130.000 familias y recién nacidos en sus primeros meses de operación. Otro ejemplo que es más en el ámbito de la educación, acá estamos hablando ya de un proyecto 100% de ciencia del comportamiento, con componentes digitales, nuevamente volvimos a utilizar WhatsApp, y acá lo que hicimos fue diseñar un kit de educación y de fomento de desarrollo de prácticas sostenibles, simple, cercano, entretenido y útil, para padres que cuidan a niños de 0 a 3 años, y me imagino todos los padres que nos están escuchando hoy, que han estado vueltos locos en la mitad de la pandemia haciendo teletrabajo y teniendo que cumplir una serie de funciones al mismo tiempo, ánimo para ustedes, han tenido, digamos, la necesidad de cuidar a sus niños, sobre todo en esta etapa temprana que es crítica para el desarrollo digamos, de sus capacidades como niños. Han tenido que recurrir a distintas técnicas, muchas veces sin mucha orientación, para que los niños sigan aprendiendo y sigan desarrollando una serie de elementos, como por ejemplo la lectura, como por ejemplo la sociabilidad y otros. Y es así que, basado en un framework de Harvard, junto con el Ministerio de Educación, implementamos este kit a través de un bot de WhatsApp que fue, digamos, desarrollado por nosotros y junto obviamente en alianza con Facebook nuevamente, y donde lo que hicimos fue un piloto de más de 4.000 personas para ver qué ocurría con esa interacción de estas herramientas que ya no eran entregadas por la educadora de párvulo directamente al niño, sino que eran entregadas a través de un sistema digital a los padres, para que los padres luego utilizaran esas herramientas educativas con sus respectivos hijos o a quienes estén cuidando. Resultado de la evaluación experimental: sobre el 32% de los cuidadores aumentan la lectura con sus niños, cosa que es brutal, el aumento para una intervención, digamos, de bajo costo y de baja intensidad, y lo cual ya se está escalando a nivel nacional, con un universo potencial de más de 400.000
cuidadores y cuidadoras. Voy a ir adelantándome. Hay otros ejemplos en el ámbito de la tesorería, de la adopción digital, de la migración de los canales presenciales a lo digital, de cómo hacemos uso también de ciertas herramientas como los mailings personalizados y de cómo el diseño de cada mail también puede ser un proyecto de innovación. Porque cada punto de contacto es un potencial proyecto de innovación, o al menos un espacio de intervención. O también en cómo entendemos o reentendemos los modelos de atención a personas que están con problemas de drogadicción, como el proyecto que transformamos del Fono Drogas acá en Chile, unificando criterios, unificando lo web con lo telefónico, generando un embudo de conversión más limpio para efectivamente atender a los que realmente necesitan atención y generar ciertos procesos más automatizados para los que requieren orientación. Todos estos proyectos de la consultoría ágil nos han ido generando una serie de aprendizajes y esos aprendizajes no quedan en el laboratorio. Esos aprendizajes los vamos descentralizando en una red de innovadores públicos que nos permite ir generando un cambio cultural que hace posible que esto vaya trascendiendo también de gobierno en gobierno y vaya generando una capacidad instalada que es permanente y que está en las personas, está en los funcionarios públicos. Y es así como Innovadores Públicos ha ido creciendo desde el 2017 en adelante de manera exponencial. Hoy somos más de 15.000 miembros, acá hay algunos datos que quizás están un poco desactualizados de hace algunos meses, con cada vez mayor interacción en nuestra plataforma digital. Nosotros partimos con talleres que eran totalmente presenciales. Hoy los talleres no solamente se han multiplicado por 10 o por 15 en su asistencia y su cobertura, sino que podemos llegar a todos los rincones del país a través de la plataforma digital. Y lo que hacemos básicamente en una lógica público-privada es descentralizar herramientas de innovación y de transformación del Estado para conectar a personas para que colaboren, a veces pública-pública, a veces público-privado. De hecho, público-pública es lo que más nos cuesta, y de hecho lo tenemos medido hoy por primera vez en el índice, para generar instancias de aprendizaje, lo que acabamos de terminar, por ejemplo, con Microsoft, una hackathon similar a este bootcamp quizás, con foco específico en automatización de procesos, y espacios para que cada uno de estos funcionarios que son líderes y son agentes de cambio, muestren también lo que están haciendo y otros se entusiasmen y sigan el mismo camino. Esto ha generado una serie de efectos que son muy potentes, no solamente dentro de una agenda de aprendizaje, no solamente certificando a las personas en distintas herramientas, en diseño de servicio, en transformación digital, en rediseño de procesos, en, digamos, ciencias del comportamiento, por solo nombrar algunas de las disciplinas que estamos empujando y donde estamos generando aprendizaje y comunidades de aprendizaje, con también alianzas público-privadas, como la que ya mencionaba con Microsoft, esta hackathon, que ya la vamos a repetir, y con un resultado que a veces puede ser poco tangible, pero que es crítico, que son el cambio de mentalidad y también el cambio en la manera de hacer que están teniendo estos distintos innovadores públicos. Y obviamente aquí Carlos, Pamela, Álvaro, Sofía y Diego son fieles representantes de esa nueva manera de hacer en el Estado y de esos emprendedores públicos que están empujando el carro de la transformación. Acá hay algunas imágenes de cuando todavía nos podíamos juntar, ¿cierto?, presencialmente. Y por último, y para ir cerrando y luego dar un espacio a la conversación, este índice de innovación pública viene a cerrar este modelo y viene a darle una coherencia absoluta a lo que estamos haciendo, porque nos permite medir de manera seria, de manera muy prolija y de manera transversal estas capacidades que se están o no se están instalando en los distintos servicios públicos del gobierno central en Chile. Como les decía al principio, este es un servicio de medición de capacidades, nos permite tener detectado en qué dimensiones y subdimensiones tenemos avances en cada servicio público y en cuáles tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Y busca, por supuesto, que el Estado en su conjunto se adapte a necesidades que son cambiantes y también a expectativas que son cambiantes. Y esa lectura es parte de lo que le dio vía a este trabajo en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde, como mencionaba Yolanda, también lo trabajamos como un proyecto experimental y donde distintas personas dentro y fuera de Chile fueron colaborando. ¿Y para qué? Para orientar en cómo fortalecer esas capacidades, para generar, obviamente, información de valor para el diseño también, incluso presupuestario de las propias instituciones,
y para orientar la toma de decisión, permitiendo un diagnóstico compartido, brindando información útil al tomador de decisión, e indicando muy bien cuáles son las fortalezas y cómo también las debilidades evolucionan en el tiempo. Tuvimos que hacer una clasificación de instituciones para poder comparar peras con peras, tomándonos de elementos que fueran transversales y no que dependieran del giro del negocio, si es educación, si es salud o si es vivienda, como son presupuesto, sistema de organización, año de creación y cantidad de productos estratégicos, y esto nos permitió tener 3 grandes categorías. Y a nivel de los elementos que estamos midiendo, y creo que esto es muy relevante para ustedes mismos, para que tengan una idea de en qué se tienen que fijar a la hora de estar mirando esas capacidades para innovar en sus propias instituciones, a pesar de que no tengan una medición específica. Por un lado, es en elementos habilitantes, ¿cierto? ¿Qué nos habilita a innovar? ¿Y qué nos habilita a innovar? Ciertos recursos institucionales como son el talento humano, el marco institucional, los recursos digitales y la estrategia de gobernanza. Pero eso es recién la base de la pirámide. Después necesitamos ciertas prácticas, procesos, procedimientos y actividades que nos permitan prototipar, nos permitan co-crear con usuarios, nos permitan hacer evaluación experimental y nos permitan pasar por todas las etapas del proceso de innovación que yo les mostraba al inicio. Y por último, qué tan permeables somos como institución, qué tan permeables somos a colaborar con nuestros usuarios, qué tanto nos coordinamos con otras instituciones públicas y por último, qué tanto aprovechamos la gestión del entorno, la capacidad que está instalada fuera del Estado para que sea obviamente aliada en el proceso de transformación. En la primera medición del índice tuvimos un éxito, la verdad, que no esperábamos. De la mitad de la pandemia, en septiembre del año pasado, tener a 37 servicios públicos muy representativos de la realidad de 18 de los 24 ministerios, donde tenemos más de 300 funcionarios participando, donde se levantaron 130 iniciativas de innovación y donde además hay más de 30 mentores colaborando en el proceso de seguimiento, porque esto no termina con la medición. Esto recién parte con la medición. Acá está el listado de las distintas instituciones clasificadas por pilares centralizadas y nuevas, donde lo pueden revisar obviamente en índice.lab.cl. Y acá quizás lo más interesante a nivel agregado es algo que de alguna manera intuíamos, pero hoy ya lo sabemos con datos, con evidencia, es que no estamos ni siquiera en la mitad de camino, ¿cierto? No estamos ni siquiera en un tercio del camino en las capacidades para innovar, 29 puntos de 100, donde hay una disparidad brutal, como muestra la gráfica, tanto en pilares centralizadas como nuevas. Un elemento interesante es que las instituciones nuevas, no por ser más jóvenes, tienen más capacidades, de hecho, están en un segundo lugar versus las instituciones pilares, y por algún motivo que estamos tratando de descifrar, las instituciones centralizadas son las que en promedio tienen menos capacidades para innovar. Luego de eso, podemos dar cuenta que en recursos institucionales es donde hay mejores resultados, y probablemente en prácticas y procesos es donde tenemos menos musculatura desarrollada para innovar, y también pasa similar en colaboración y apertura. Y a nivel del ranking de brecha, y esto vuelve a validar lo que recién les decía, procedimientos y procesos es lejos donde más tenemos que trabajar, cómo instalamos ciertos procesos permanentes que permitan que este quehacer, que estas metodologías sean parte de nuestro día a día, nos permitan llegar a soluciones más pertinentes, nos permitan eliminar y descartar innovaciones que no generan valor y que con la evidencia lo podemos hacer, y que nos permitan también ir generando una co-creación permanente con nuestros distintos stakeholders. Y la coordinación interinstitucional va claramente en segundo lugar. Nos cuesta como instituciones públicas colaborar entre nosotros. Incluso nos cuesta más que colaborar con el entorno. Y eso es algo que tenemos que mejorar. Y si bien tenemos un diseño institucional que está hecho en silos, tenemos que ingeniárnoslas para hackear ese diseño de silos. Y ahí hay obviamente distintas técnicas. Y por último, la estrategia y gobernanza. Cada institución pública tiene que tener su propia gobernanza para transformarse, donde la máxima autoridad de la institución tiene que empujar esto. Y esto no puede quedar en gerencias de transformación digital o en gerencias de innovación. Esto tiene que ser parte del core de cada institución. Esto obviamente ya tiene sus acciones y etapas de, digamos, de rollout, de implementación. Ya hemos desarrollado bilaterales con casi todas las instituciones, se han desarrollado ya más de 50 mentorías durante el mes de abril. Ya hicimos el lanzamiento de los resultados que pueden ver en la página web del laboratorio,
y próximamente en junio ya viene la segunda medición y esperamos ver grados de avance, que es lo más interesante. Y para ir cerrando, ¿por qué es importante innovar en el Estado o por qué potenciar la innovación pública? Porque esta genera mejores servicios de cara a los ciudadanos, un uso inteligente, estratégico y racional de las tecnologías, instala nuevas capacidades y nuevas maneras de hacer de manera muy palpable en el aparato público, reconoce y reconecta el valor del funcionario público con su propio rol, y por lo mismo tener hoy 1.500 personas conectadas en este bootcamp me parece espectacular, y por último entrega legitimidad a las políticas públicas que estamos empujando y a cada cambio que estamos desarrollando en nuestras respectivas instituciones. Y eso, estimados amigos, creo que es quizás el elemento central y medular de la conversación del día de hoy, donde tenemos desafíos de transversalizar la innovación, donde tenemos desafíos en setear estándares oficiales. Esto no puede ser quedar la voluntad o motivación de uno u otra autoridad, uno u otro funcionario. Y tenemos un desafío que en un bootcamp de innovación digital es clave, que es encadenar servicios y plataformas compartidas para que la interacción con el Estado sea simple, amigable y esté a la altura a las necesidades y expectativas que tienen las personas. Así que eso de mi parte, Yolanda, y ojalá podamos abrir un rato de conversación. Claro, excelente, Román, grande. Muy motivante escucharte, muy motivante también ver las diferentes preguntas que hay en la audiencia. Me quedé con un punto que dijiste que comparto plenamente y es, cada punto de contacto es un espacio de innovación. Y este bootcamp, con más de 1.500 personas conectadas en este momento, les recuerdo que es parte de las actividades del Laboratorio de Gobierno y Transformación Digital del Perú. Las buenas prácticas entre los países hay que replicarlas, compartir, porque eso permite acelerar las diferentes metodologías. Acabamos de pasar por un solveatón que se hizo de la mano con MIT, como ahorita el ejemplo que nos puso Román en Chile, donde se están incubando los proyectos que salieron de ese solveatón como parte de las actividades del laboratorio. Y también recordarles que este viernes se estará lanzando el índice de innovación digital en su primera iteración como complemento a este gran ejercicio que también se hizo en Chile, más orientado a la parte de innovación pública. Y también algo muy relevante con lo que cerró Román, que es la red de innovadores públicos. Te comparto, Román, que aquí en Perú hay una red de voluntarios, muchos de ellos aquí conectados, y esa red de voluntariado va a tomar una nueva relevancia a través del app, siguiendo la buena práctica de Chile con la red de innovadores públicos que se lanzará este viernes. Así que uno, pues ya nombrarte padrino oficial de esta importante iniciativa. Marushka comentaba en la mañana con muchísimo entusiasmo la relevancia que tiene crear estas redes, pero también estas comunidades de práctica. Y tú ahorita nos pusiste ejemplos muy concretos, ¿no? Cuando los innovadores conectan, cuando se genera esa fraternidad, esa sororidad entre diferentes personas dentro del Estado, hay un espacio de innovación. Y en ese sentido, hay varias preguntas en el chat que me parece que es muy importante aprovechar tu presencia. Y es, nos diste ejemplos muy concretos de cómo mejorar la comunicación en el pago de impuestos, cómo se habilitó un canal digital para apoyar a las mujeres en situación de violencia intrafamiliar, cómo se mejoró sustancialmente el índice de lectura en los niños. Todos estos servicios digitales, la gran pregunta que viene ahí en el chat es, bueno, ¿cuánto tiempo incubo? ¿Cuándo sé que está listo este proyecto que está incubado y puedo escalar? Que ese es también el gran desafío. ¿Cómo implemento? ¿Cómo hago que esto que genero en el app también luego sea un servicio transversal? ¿Cómo ha sido ese timing en tu experiencia en el laboratorio? Bueno, de hecho, nos pasó que en los primeros años en el laboratorio los proyectos duraban 8 meses, 12 meses, 18 meses, y que incluso no llegábamos a las etapas de implementación. Y ahí fue donde recapitulamos y repensamos cuál debía ser una buena metodología que se inspirara en el Agile, que se inspirara en el Scrum, que se inspirara en distintas metodologías del mundo quizás más privado, pero que también diera cuenta de la realidad del sector público, porque no es llegar y replicar una metodología y implementarla, digamos, a rajatabla, como decimos en Chile, sino que teníamos que darle una lógica donde el trabajo colaborativo, la lógica de trabajo ágil, el tener tiempos que fueran acotados, pero tampoco fueran tiempos imposibles, porque tampoco podemos ponerle tiempos imposibles a los equipos.
y que permitiera ciertos hitos críticos, que son estos demo days, que se producen cada vez que cierra un ciclo ágil de un mes, permitiera, por un lado, sociabilizar los resultados, permitiera destrabar los procesos administrativos para la implementación, permitiera ir instalando un enfoque distinto de hacer, tanto en el comité estratégico y la gobernanza del proyecto, como en cada uno de los funcionarios que participan en los talleres, en los procesos de salida de terreno. Hoy, por ejemplo, todos los terrenos son digitales, por supuesto, por la pandemia. Y la verdad es que eso no solamente se ha podido realizar, sino que se ha potenciado gracias a las distintas herramientas que hay. Respecto a los tiempos y cuándo saber si una solución está lista, acá estamos hablando de innovación y en el fondo nunca vamos a tener certeza absoluta. Y eso es bien importante también quebrar ese paradigma. En el Estado en general nos encanta tener la certeza absoluta y el Estado está diseñado para gestionar el status quo. La invitación es a que siempre las áreas de fiscalía y de administración y finanzas estén involucradas en los proyectos por lo mismo desde el inicio hasta el fin. Nosotros desarrollamos instancias que se llaman las mesas técnicas justamente internas dentro del proyecto, donde contrastamos las soluciones que se van prototipando, evaluando, piloteando con la realidad financiera y jurídica para justamente en un marco de viabilidad impulsar proyectos que sean audaces. Y es ahí donde luego de tener una buena evaluación experimental y luego de tener, digamos, el testeo inicial que fue a nivel de prototipos y luego ya más completo a nivel de un piloto puede durar un mes, pero también un piloto puede durar días dependiendo de la urgencia de la solución. En el caso del WhatsApp de la mujer, el proceso completo que yo les mostré de 4 o 5 meses ocurrió en un mes o ocurrió en 5 semanas, para ser justo. Entonces, va a depender mucho del nivel de urgencia, del nivel de involucramiento de los equipos, va a depender también del nivel de complejidad de la solución, si es solamente una institución la que hay que involucrar, si es que son 8 como en el subsidio al empleo, que fueron 2 meses de trabajo, o como en la red de clase media protegida, que ahora llamamos red de protección social, que involucró a 10 ministerios para poder interoperar y coordinar instituciones de cara a beneficios sociales en Chile. Entonces, obviamente siempre va a haber variables que pueden ajustarse de tiempo, pero a priori, teniendo una evaluación experimental, ustedes ya tienen la posibilidad de lanzarse con ese argumento a escalar. Buenísimo. Otra pregunta que también me parece muy interesante que compartas con la audiencia tiene que ver con cómo normativamente se creó el laboratorio. Y lo que es muy interesante para quienes nos escuchan es que el propio laboratorio ha ido evolucionando. Así que si nos compartes cómo inició, en qué etapa están ahora y qué es lo que prevés hacia adelante, será muy interesante para todas y todos. Bueno, el laboratorio de alguna manera parte en términos institucionales como un comité de la Corfo. La Corfo es la Corporación de Fomento en la Producción en Chile. Es una agencia casi centenaria, 85 años o 84 años cumplió de hecho hace muy poquito, que empuja y ha empujado históricamente cambios productivos en Chile, rediseños incluso de la economía. Últimamente ha empujado muy fuerte distintos temas de innovación y emprendimiento en el mundo público, en el mundo privado, perdón, y en el mundo de la innovación social. Y nacer en Corfo nos dio la posibilidad de testear distintas maneras de hacer y de convocar también a un equipo de alto desempeño, pero eso rápidamente nos quedó corto porque Corfo primero depende de un ministerio que es sectorial, que es el Ministerio de Economía, obviamente va a tener un sesgo sectorial y no es culpa de la institucionalidad, tiene que ver con cómo está diseñado la dependencia. Y por otro lado, necesitábamos apalancar al laboratorio con un cambio de modelo, con proyectos ágiles, con una red que fuera descentralizada, público-privada y con un índice que midiera esta realidad de la capacidad de innovación, tenía que venir apalancada del centro de gobierno. Y es ahí donde primero hicimos que nuestro directorio público-privado, que dependía, digamos, del ministro de Economía, dependiera del ministro de Secretaría General de la Presidencia, eso lo hicimos en el 2018, y a partir de este año ya directamente nos traspasamos administrativamente al ministerio propiamente tal, al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y yo creo que esto va a seguir evolucionando rápidamente porque también la institucionalidad en Chile está evolucionando, estamos en la mitad de un proceso constitucional que probablemente incluso redefina la forma de gobierno en Chile y ciertas instituciones, lo cual obviamente incide en dónde debiese estar el laboratorio en una siguiente etapa. Y además viene un desafío de
de terminar de robustecer la institucionalidad de la transformación del Estado en general, donde está el laboratorio, pero también hay otros equipos, y donde obviamente necesitamos tener un mandato común, necesitamos tener procesos comunes, y donde también tenemos que tener cierta mayor autonomía en la gestión, sin perder la dependencia con la autoridad de turno y con el centro de gobierno, que es crítico para poder meterte en la agenda prioritaria. Buenísimo, qué interesante lo que nos compartes. Y para ir cerrando, me parece muy interesante varias preguntas que nos llegan. Hay en la audiencia personas de gobiernos locales, pero también de otras instancias del ecosistema digital del Perú, como las universidades. Si alguien quiere arrancar un lab, ¿por dónde empieza? ¿Cómo le hace? Yo creo que para arrancar un lab, que efectivamente puede haber, y de hecho hemos empujado en Chile hemos patrocinado en Chile algunos laboratorios de innovación local en universidades en el sur de Chile, en algunos municipios como Providencia, como Renca. Y efectivamente esto es un fenómeno que bien llevado puede ir replicándose de manera bien veloz. Y bien llevado me refiero a tres cosas. Primero, que esté muy claro el objetivo inicial y que se tomen el tiempo necesario para tener claro ese objetivo. El laboratorio va a ser para implementar soluciones, el laboratorio va a ser para generar un cambio cultural, el laboratorio va a ser para generar, digamos, ciertos estándares comunes, tener muy claro para qué es el laboratorio, porque dependiendo del para qué, cómo tú armas tu modelo de negocio y modelo de servicio. Me acuerdo perfectamente la primera vez, hace ya más de 6 años, cuando ingresé a la administración pública, que dije la palabra modelo de negocio en una reunión con funcionarios y todos estaban espantados. ¿Cómo dijo la palabra negocio? Y no me refiero a lucrar con la institucionalidad pública, me refiero a tener muy claro cuál es el modelo para agregar valor de un laboratorio. Y eso lo fuimos iterando mucho. Y eso es clave para no partir en grande con una gastadera de recursos que pueden ser inoficiosos, sobre todo en la mitad de una crisis, sino que tener muy claro el objetivo, tener muy claro cuál es la manera, el modelo, el engranaje también de servicio, porque el laboratorio es un servicio compartido, de hecho, por todo el Estado de Chile, al menos en la Administración Central. Tener claro cuál es ese modelo de servicio y después tener claro cuáles van a ser tus indicadores de éxito y partir de menos a más, partir en una lógica de startup. Y para partir en una lógica de startup, obviamente la estructura organizacional tiene que ser muy horizontal y tiene que tener mucha diversidad. Y en diversidad, al menos, tiene que haber diversidad disciplinar, tiene que haber diversidad socioeconómica también, personas que vengan de distintas realidades, y tiene que haber diversidad cultural, porque eso te va a dar una visión mucho más completa de la realidad. Y si ahí pudieras ahondar un poquito más en cómo gestionan esa diversidad, cómo dentro de la red de innovadores y de innovadoras te das la oportunidad de ir generando esas capacidades de la riqueza que es tener un equipo multidisciplinario. Es otra de las preguntas y todavía nos quedan unos minutos. Bueno, es que ahí hay varias cosas. Una cosa es hacia adentro del laboratorio. Nosotros somos un equipo de 20, ahora 23 profesionales, estamos creciendo, probablemente lleguemos a este año 28, pero somos un equipo bastante acotado. Pero ese equipo probablemente no hay una disciplina exacta que se repita. Y eso nos da, digamos, una fortaleza de poder innovar en estas distintas tipologías de innovación que les presentaba al principio y meternos en las distintas capas. Tenemos expertos en gestión del cambio, tenemos expertos en procesos, tenemos expertos en diseño de servicios, tenemos expertos en datos, tenemos expertos en estrategia y así. Eso es crítico, pero para poder gestionar eso tienes que tener un lenguaje común, un método común, y estos ciclos ágiles, estos principios que nos orientan y digamos también la lógica de poner siempre al usuario en el centro, nos permiten tener un lenguaje común. Es desafiante, todos los días, digamos, liderar estos procesos desafiantes, y esa misma lógica nosotros la vamos transfiriendo tanto en las consultorías con los equipos que trabajamos, tanto en el índice, porque estamos midiendo también esa lógica de trabajo, y también en la red. Y en la red lo hacemos con entrenamiento que sea siempre basado en la práctica. No entrenamos, bueno, así se hace un sprint de diseño. No, cada institución o cada equipo de funcionarios, porque en la red son los funcionarios digamos, el usuario, es un modelo 100% B2C, a diferencia de las consultorías donde el usuario es la institución, es más B2B. En el caso de la red, vienen los funcionarios de manera voluntaria, acá nadie los obliga, nadie les pide, el crecimiento es 100% orgánico, y eso también es bien importante, es 100% bottom-up, y vienen con
problemáticas. Van a una hackathon y tienen un problema de cómo automatizar un proceso de comunicación entre fiscalía y atención a público. O vienen con la necesidad de generar facilitación de espacios para generar mayor trabajo colaborativo interárea. O vienen con el desafío, por ejemplo, de entender cómo usar los datos de manera estratégica en un bootcamp de ciencia de datos. Y así, dependiendo de la temática, vienen con alguna problemática y la instalación de capacidades y los entrenamientos que hacemos, ya sea lo hacemos nosotros o lo hacemos con algún partner, no ocurren en teórico, ocurren en la práctica. Y ese aprendizaje experiencial creo que es la base, obviamente, de una comunidad de prácticas y donde también los mismos funcionarios de la red tienen la posibilidad, por ejemplo, de dar una charla sobre su experiencia de la solución que desarrollaron funcionarios en un hospital de Valdivia para aumentar la donación de sangre, por darles un ejemplo muy concreto. Buenísimo. Román, ha sido una charla que he disfrutado muchísimo, que por los comentarios que están en la sección de preguntas y respuestas, la gente también no nada más te manda muchas felicitaciones, pregunta también dónde se puede encontrar más información del App de Chile, si tienen publicados manuales, yo les puedo decir que tienen cosas increíbles, pero dejo que Román les explique. Y con esto cerramos este primer bloque de la tarde. Román, ¿dónde se encuentra toda la información del App de Chile? Súper. Toda la información, de hecho acabamos de refrescar un poco nuestro sitio web, está en lab.gov.cl, lab.gov.cl, después se los voy a dejar ahí en el chat, y ahí van a poder ver desde las guías permitido innovar, se van a poder meter en la red de innovadores públicos si quieren descargarse alguna guía o algún toolkit. Tenemos desde temas de teletrabajo, pasando por gestión de innovación abierta, hasta temas de lenguaje claro. También tenemos obviamente publicados toda la información del índice de innovación pública y de algunos casos particulares que yo les hacía mención y dejarlos con el mensaje que iniciamos esta conversación. Hoy la transformación del Estado no es algo que debamos hacer, digamos, desde las autoridades, desde los directivos, es algo que tiene que ocurrir de manera compartida, con una lógica de corresponsabilidad, y ustedes, más de 1.600 funcionarios públicos, son protagonistas y son claves en este proceso, son realmente personas que son críticas en la real transformación de cada una de estas capas que yo les hablaba y niveles de cambio, y los dejo demasiado invitados a que se sientan protagonistas de la transformación del Estado, porque ustedes van a cambiarle la vida a miles o millones de personas. Así que muchas gracias, Yolanda, por la invitación. Cuídense mucho. Saludos a todos los amigos del Perú. Saludos a Almendra, que de hecho estuvo haciendo una pasantía acá en Chile. Así que la colaboración continúa y disponible absolutamente a lo que necesite el gobierno del Perú, que agradezco nuevamente su invitación. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.